Bien, buenos días. Hoy quisiera referirme a las consecuencias no previstas de la guerra de Irán. En algún vídeo anterior ya hicimos referencia a que una intervención militar a efectos praxeológicos o a efectos económicos o efectos sociales es muy equivalente a una intervención estatal pues, en el mercado de la vivienda, en el mercado de los productos alimenticios o una regulación de precios y salarios. Simplemente distorsiona los mercados y genera consecuencias no previstas sobre aquel que inicia, pues, digamos, la intervención estatal. Ya con la firma prevista o ya realizada del acuerdo de paz entre Irán, el memorándum de entendimiento entre Irán y Estados Unidos, ya podemos empezar a ver cuáles han sido las consecuencias de esta intervención. Digo previstas porque aún no ha acabado el proceso puede reventarse por cualquier motivo, puede volverse otra vez a una situación de tensión o de calma tensa o incluso de vuelta a una guerra abierta. Pero ya puede empezar a verse las consecuencias no previstas que se han experimentado sobre aquellos que iniciaron, digamos, la intervención militar. Aquí no estoy entrando si la intervención militar es justa, injusta, buena o mala, ya sería otro debate. Eso quiere decir que cualquier intervención de este estilo tiene consecuencias no previstas. Veamos lo que pasa, por ejemplo, en lo que refiere al régimen de Irán. La intervención en los primeros días pues, descabezó al régimen de Irán. Pues, liquidó no solo a su líder supremo, sino a buena parte de su equipo de gobierno, e inhabilitó severamente pues, al sucesor, el hijo de Jamenei, que es el que ostentador al puesto supremo. Además, acabó físicamente con buena parte del directorio militar del régimen de Irán. ¿Qué es lo que se consiguió? Bueno, pues cualquiera que estudie un poco de terrorismo o de organizaciones terroristas saben cuando se descabeza una organización terrorista y no se acaba con ella, simplemente aparecen los sectores, digamos, más duros. Los sectores más duros, que hasta ahora no estaban en un segundo plano, ahora ascienden al primer plano porque, digamos, son ellos los que están en la cabeza del régimen. Entonces, la primera consecuencia es que, uno, el poder religioso de los ayatolás se ha visto severamente debilitado. Entonces, pero el poder religioso en los ayatolás no era necesariamente el peor de los sectores del régimen que había allí. De hecho, el líder Jamenei había decretado haram sobre la bomba atómica. Esto es decir que era como pecado hacer una bomba atómica. Y en general los líderes religiosos entendían bastante bien o buscaban una estrategia de no confrontación. Digamos, los sectores más duros son los sectores que se habían creado alrededor suyo a través de la Guardia Revolucionaria, de los Pasdarán y de las milicias Basij, las milicias de los desheredados y de los oprimidos. Esto es gente pobre o desheredada que es reclutada por el régimen para crear una especie de milicias paramilitares usadas para reprimir la población. Esos elementos estaban ahí, pero estaban más o menos controlados. Bueno, con este cambio de régimen, con este descabezamiento del régimen, han adquirido mucha más fuerza los sectores, digamos, más militares o más represores del régimen. De hecho, entre los líderes que están ascendiendo se cuentan algunos de los implicados en la represión de las manifestaciones que hubo en enero y en años anteriores. O sea, los sectores más duros han adquirido fuerza relativa frente al sector religioso del régimen. De hecho, el sector religioso del régimen está muy debilitado, porque Jamenei, el actual líder, no cuenta con la fuerza que contaba el padre, porque el padre era un sucesor directo de Khomeini, que fue el que inició la revolución. Entonces, aquí ha habido un cambio de régimen. ¿Y qué pasa? Que han entrado al poder sectores mucho más duros, mucho más violentos y partidarios de la guerra. De hecho, estos sectores se han enfrentado o han protestado contra este acuerdo porque decían que Estados Unidos estaba derrotado, que es una claudicación, es una vergüenza, que podían haber obtenido mucho más. Entonces, eso quiere decir que esto es lo que espera, digamos, a día de hoy. Y estamos viendo ya manifestaciones de fuerza, como los latigazos que le van a dar a una cantante por cantar sin velo. Es una prueba para demostrarle al mundo que ahora mandan ellos y que no le tienen miedo a los de fuera y que reprimen como les da la gana. Es una manifestación política de fuerza. Entonces, para demostrar que el poder lo siguen teniendo ellos y que no le tienen ningún miedo a la oposición. Porque la oposición
ha quedado severamente dañada, no solo por la guerra, sino porque el efecto de bandera, el efecto de seguir la bandera, el efecto de guerra ha unido a buena parte de la población que antes era o contraria al régimen de Irán, la ha unido con su gobierno, y más si el régimen que gobierna no ha sido derrotado. Es más, en algunos aspectos, algunos analistas dicen que puede incluso cantar victoria. Eso es lo primero que observamos en Irán. Segundo, el memorándum de entendimiento nos muestran no solo que se levanten las sanciones, sino que incluso les van a devolver parte del dinero que tenían congelado. O sea, ha representado incluso una victoria económica. Y seguramente, si se levantan las sanciones, el petróleo de Irán podrá fluir mucho más libremente por el resto del mundo. A cambio es la apertura de Hormuz, pero la apertura de Hormuz no fue un gran negocio, porque Hormuz ya estaba abierto de antes. Simplemente lo cerraron durante unos meses y ahora lo volvieron a abrir. Pero a cambio de que abrieran eso, le dan un montón de ventajas al régimen. Y no solo eso, es que reconocen al régimen. Lo reconocen, es decir, ya no es un régimen hostil, legítimo, etcétera, sino que ahora pasa a ser un régimen con plena legalidad internacional porque acaban de aprobar un memorándum con él. Falta por saber qué reconfiguración de poder va a haber dentro del régimen iraní. Los analistas pues aún lo están discutiendo. Hay un sector como liderado por el presidente del Parlamento que va a ser el que va a ir, no, que no va a ir a Ginebra, que el que estaba previsto que fuera a ir a Ginebra a firmar el acuerdo de paz, pero están surgiendo sectores mucho más duros, provenientes de la milicia, de la Guardia Revolucionaria, no del ejército regular, sino de la Guardia Revolucionaria, que es una especie de milicia, no paramilitar, pero bueno, próxima, creada por el régimen para tener una milicia leal, digamos, ¿no? Que no tuviera que obedecer al ejército, pues del ejército no se fiaban del todo. Entonces, esto es lo que se ha conseguido a corto plazo, reforzar el régimen y reforzarlo financieramente. Y no solo eso, el régimen de Irán ha ganado prestigio en la zona. Quiero decir, el régimen de Irán está ahí y los países de la zona, árabes, los Emiratos de Bahrein, los Emiratos, Kuwait, etc., ahora descubren con horror que siguen estando ahí. Que Irán sigue estando ahí, sigue estando armado, con capacidad de estabilizar, bien financiado y con un régimen mucho más duro. O sea, menos preocupado por cuestiones religiosas o de otro estilo, sino que es un régimen ya directamente, podríamos decir, casi directamente militar, de hombres duros, digamos, un régimen de una casi dictadura militar, ¿no? Entonces, si sigue ahí, lo más probable es que sus países o miran a China en busca de apoyo, o bien, pero China es una especie de aliado de Irán también, o bien empiezan a buscar hacer las paces con Irán, que tiene bastante aspecto de que va a ir por ahí la deriva de estos próximos meses, que intentarán, digamos, ir a buscar, a reconfigurar la paz, etc. Y todos los acuerdos de Abraham que se habían firmado entre Estados Unidos, que había impulsado Estados Unidos entre Israel y los países árabes, van a quedar en papel mojado. Entonces, esto es uno de los aspectos principales. Es decir, Irán no solo se refuerza internamente, sino que se refuerza externamente. Pasa a ser un país, digamos, referente en la zona y seguramente llegarán a acuerdos con los países árabes. Dos, Israel. Israel, que también fue uno de los iniciadores de la guerra, pues también queda severamente tocado. No solo no ha conseguido sus objetivos de debilitar al régimen, sino que sus aliados, podríamos decirlo así, en la zona, Arabia y algunos países de Emiratos, se van a apartar de él y van a empezar a mirar para Irán. Entonces, Israel en ese aspecto ha quedado debilitado. Pero no solo eso, que ha sido, hombre, yo no sé si llamar a traición es la palabra correcta, pero desde luego ha sido vendido por los Estados Unidos. Los Estados Unidos pues no le parecen haberle hecho mucho caso. Israel quería continuar la guerra, quería continuar con sus frentes en el Líbano, porque uno de los puntos del memorándum es que se abandone la guerra en el Líbano y en otros frentes. Pues no parece que esté muy satisfecho con eso, porque Israel prometía acabar con el Hezbolá y parece que no va a poder acabar con el Hezbolá o no le van a dejar acabar con el Hezbolá. Entonces queda como vendido, queda abandonado por su único socio, porque él había abandonado, bueno, aparte de los acuerdos de Israel, había descuidado mucho la diplomacia, no solo con los países árabes, sino con los países occidentales, que ninguno de ellos lo respaldó o lo siguió
en la guerra. Entonces, Israel es otro gran damnificado. El damnificado probablemente sea su presidente de gobierno, no sé cómo saldrá de esta, pero desde luego el Estado como tal queda debilitado porque queda sin su principal apoyo, a pesar de todo el esfuerzo que había hecho Israel. Israel, por ejemplo, estaba siendo un apoyo muy leal pues, a los candidatos de trumpistas. Lo vimos hace poco con Thomas Massie en Estados Unidos, como le montaron un vídeo falso para perjudicar su candidatura. Desde sectores dicen que apoyados por Israel, etc. Entonces hicieron una apoyo, están apoyando a todos los candidatos, los comités de apoyo de Israel de Estados Unidos están apoyando a todos los candidatos que apoyan a Trump. Y aún así no le valió de nada, parece que Trump lo vendió, porque Trump, acuciado por problemas económicos, tiene problemas de stocks de petróleo, tiene problemas de precios altos del petróleo, se preveía que a finales de verano se podía estar agotando las reservas estratégicas. Pero claro, una gasolina muy alta es muy difícil ir a presentarse a unas elecciones y sacar un resultado digno. Entonces, supongo que Trump decidió salvarse a sí mismo. Ya con Trump y Netanyahu decían que no se llevaban especialmente bien, desde que Netanyahu reconoció feliz a Biden en las elecciones y Trump se sintió traicionado, nunca fueron unas relaciones especialmente buenas. Pero bueno, Trump se había dejado convencer por la idea de que podían conquistar fácilmente y derrotar con un golpe de mano a Irán y no le salió nada bien. Por tanto, Trump, digamos que abandona a su socio, no sé qué repercusiones podrá tener en la política interna norteamericana, pero desde luego Trump no parece estar saliendo muy bien de esta. Entonces, o llega a un acuerdo que normalice la situación económica rápidamente, solvente los problemas de esto y sobre todo quita a Estados Unidos de una guerra muy impopular, o si sigue en ella, pues se ve seriamente condicionada la reelección de sus candidatos. A él más o menos ya le da igual porque ya no se puede presentar más, pero sus candidatos sí. Entonces ha abandonado Israel. Entonces las consecuencias son que Estados Unidos queda muy debilitado en su prestigio internacional, en el sentido de que ya no puede presentarse a sí mismo como una superpotencia. La superpotencia no negocia nada, la superpotencia llega e impone su ley en el país, digamos, que escoge como blanco, le impone su ley, etc. No negocia un memorándum. Israel, que fue otro país que inició la guerra, también queda seriamente debilitado, sobre todo en su aspecto exterior, y muy probablemente teniendo que renunciar, digamos, a buena parte de su política expansionista de los últimos años. Seguramente pues, tendrá que abandonar el Líbano por enésima vez, ya la enésima vez que tiene que abandonar el Líbano. No sé cómo quedarán sus pretensiones en Siria, de los territorios que tiene como buffer, como colchón, en Libia, en el Golán, en otras zonas que aprovechando la confusión, pues ocupó para, digamos, como forma de defensa en Siria o en Cisjordania, porque en Gaza jamás han controlado el 50% del país. Es decir, no fue un resultado espectacular esta intervención, pero no solo es porque no consiga los objetivos, sino que han tenido consecuencias imprevisibles para ellos y reforzado todo lo que querían haber acabado con él, como es el régimen de Irán, que de momento, por algún plazo, parece no tener amenazas serias.